estas actividades que estás realizando? Bueno, como les decía, fuimos a Calbuco, nuestro primer periplo que hicimos esta mañana, donde vimos, ¿cierto? Ya yo por años he estado en esta región y en la zona visitado, por tanto no es un caminar nuevo, sino es reforzar la voluntad nuestra de compromiso con las comunidades y específicamente Calbuco, que pese a que son zonas que también están impactadas, en este caso por la industria salmonera y sus impactos, que viven las comunidades, pero que también afectan la vida de los y las trabajadoras, porque hemos acompañado también sus propias luchas y en ese sentido era volver, ¿cierto?, a caminar por huellas que ya habíamos caminado con anticipación. Posteriormente nos hemos trasladado a Curaco de Vélez, donde tuvimos una conversación con la mesa social, dialogando sobre, ¿cierto?, las perspectivas que hay en ese campo del mundo social y cómo desde el archipiélago y de los distintos espacios organizativos también hay demandas que en general a nivel central no se observan, entendiendo también las variables geográficas, culturales, identitarias, pero por sobre todo que también hay una violencia permanente que se ejerce sobre las comunidades ante la falta de respuesta a las demandas que las propias comunidades, bien, pese a ser una zona, ¿cierto?, donde hay lluvia permanente, pero hay una crisis hídrica que afectan a las distintas localidades, como también afecta el tema del desempleo y también la situación precaria del empleo que existe en esta región. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hicimos es más bien reafirmar y buscar nuevos espacios, nuevos lugares donde se están generando ciertos hechos que afectan a estas comunidades y por sobre todo el poner a disposición, en tanto cierto que estamos en la campaña de patrocinio que culmina el mes, que invitamos a través de la radio también a que nos acompañen, porque no se trata tan solo de en este caso, la idea nuestra es que las ofertas de las candidaturas presidenciales ustedes ya la tienen a la mano por parte de las fuerzas, de mi punto de vista y del punto de vista de quienes me acompañan, que no es más que la restitución de la élite política empresarial con algunos cambios cosméticos en algunas candidaturas quizás más jóvenes. Pero no están las representaciones del campo popular, del mundo del trabajo, entendiendo los cambios que se han provocado o los procesos de cambios que están en curso en nuestro país a partir de la revuelta social. ¿Cómo estás con el tema de las firmas, Cristian? ¿Cuántas firmas llevas? ¿Cuánto te falta? Ayer, las 10.000 firmas, estamos por debajo de lo que necesitamos, pero estamos haciendo un esfuerzo y también aquí invito a los que escuchan la radio a que patrocinen, y la verdad el patrocinar es un acto muy simple, es con clave única. Bueno, señor, entrando en el terreno de estas elecciones presidenciales, hemos visto que los grandes problemas y fundamentalmente el tema de la gobernabilidad. ¿Qué tú planteas para esa gobernabilidad de este Chile que ha cambiado? ¿Cómo tú centras esta gobernabilidad hoy día como proyecto político? Primero decir lo siguiente, que nuestra candidatura emerge a partir de los propios cambios que las distintas corrientes y sobre todo desde los pueblos de Chile se ha planteado el desafío, que comenzó a impugnar a las élites políticas y empresariales que han gobernado por 30 años. Y eso ha hecho posible que hoy día vivamos un proceso constituyente, que es clave también para el proceso de cambio que estamos viviendo. Entonces, nosotros no entendemos un programa de gobierno que no vaya intrínsecamente ligado al proceso constituyente, que va a fijar las reglas del nuevo Estado, del nuevo país que queremos construir. Y nosotros esperamos que la constituyente, por ejemplo,
pueda dirimir y definir que el mandato de quien finalmente gane las elecciones de noviembre sea por 2 años para convocar nuevamente elecciones generales de Parlamento y también de presidenciales, porque entendemos que el gobierno futuro es un gobierno de transición que requiere de amplio apoyo social y político, pero que también logre interpretar y logre llegar, ¿cierto?, a las mayorías que se han expresado en la calle. Nosotros decimos que nuestra candidatura se construye desde la calle, tenemos experiencia en el mundo del trabajo, hemos sido capaces de liderar y también de dialogar a la hora de resolver conflictos complejos que se han vivido en el campo del mundo del trabajo, en el caso particular, en mi calidad de dirigente del subcontrato del cobre, cuestión que sigo desarrollando y que también hemos acompañado distintas luchas de nuestro país. Entonces, cuando a mí me hablan de gobernanza, ¿gobernanza para quién? ¿La gobernanza es para el poder empresarial transnacional o la gobernanza se hace en función de los intereses del campo popular, del mundo del trabajo y sin duda de amplias capas medias precarizadas? Entonces no da lo mismo quién gobierne, pues. No da lo mismo, porque es fácil decir pueblos o pueblo, es fácil decir que hoy día te escucho, pero lo que hemos visto durante más de 30 años que finalmente los temas nuestros nunca son considerados como prioritarios y el mundo del trabajo está en una orfandad, y cuando hablo del mundo del trabajo no hablo tan solo del mundo del trabajo que cuenta con una relación contractual laboral, sino también el amplio mundo del trabajo precarizado que no tiene vínculo laboral, que es por cuenta propia y que obviamente es un campo que nadie aborda en nuestro país. Alejandro, se acaba de conectar Alejandro Mora vía conectado. Alejandro, justamente estamos comenzando a hablar de gobernabilidad y le preguntábamos a Cristian, no sé si pudiste escuchar, si tienes alguna pregunta en ese sentido. Guille salió hace muy poco diciendo de que se necesita un periodo presidencial de 2 años, mientras que se hace la nueva constitución en la Asamblea Constitucional. Este proceso, ¿cómo va a llegar la izquierda o los sectores populares precarizados el poder es poder institucional? Sabemos que al final son una expresión más de tiene de las clases, pero con el poder popular ahí en ese proceso de disputa institucional. ¿Cómo lo ves tú, Arno? Bueno, primero decir, yo lo planteé al inicio del programa, que para una de las cuestiones clave y que nosotros no le hemos hecho una mirada histórica, lo que está en el proceso constituyente. Yo hace unos días atrás estuve en la convención en el cual pude exponer las propuestas del campo del mundo del trabajo, porque hemos trabajado en relación a eso, y no que obviamente un grupo de expertos haga la propuesta nuestra. Es indicar de 2020 hasta octubre del 2020, reforzando la tarea en donde fuimos construyendo la propuesta constituyente del mundo del trabajo, con más de 1000 dirigentes sindicales de todo el país, en diálogo por regiones, y también constituimos una propuesta para el reglamento de administración de la convención. Y hace unos días yo fui porque lo que los medios hegemónicos transmiten, que hay un caos, que es una cuestión que no está desarrollando nada. Y la verdad que bien que haya desorden, pues, que bien que se pulse de forma distinta, no en la opereta de lo que es el Parlamento, no es más que un sopor de la política. Y lo que es la convención demuestra este pueblo que entra con constituyentes mayoritariamente que no se reconocen en los partidos tradicionales, pero que dialogan con los partidos tradicionales. Si nadie dice que no se puede dialogar, entonces hay que mirar lo que está ocurriendo ahí. Y yo estuve en el hemiciclo donde pude exponer las propuestas nuestras, donde estaba Natividad Quireo, una joven luchadora, ¿cierto?,
y defensora de su pueblo y de nuestros primeros pueblos, como Carolina Dice, también una defensora del agua de la provincia de Petorca. Dos constituyentes mujeres de este tiempo, de esta época. Y estaba también la ex ministra del Trabajo, la señora Cubillo, estaba Shaín y otros. Y nosotros entregamos nuestras propuestas. Una dimensión de política y de acompañamiento de ese proceso por parte del activo social, de las organizaciones, del movimiento, y también para impugnar y finalmente desbordar, movilizar, rodear la constituyente para que también los temas que la mayoría de la ciudadanía está planteando estén en el marco de los ejes de esa constitución. Cristian, en relación a esta constituyente, la actitud que han tenido ciertos personajes y personeros del sector tradicional de esta élite política. En términos generales, estos 3/4, la opción de plebiscito para estos temas que no se zanjan, ¿cuál es tu opinión? No la opinión técnica, sino la opinión del ex dirigente sindical, el hombre que está ahí, que se está moviendo. ¿Y cómo tú te planteas ante esta disyuntiva que hoy día se bloquea y se hace alianza con la derecha para bloquear estos 3/4? Bueno, primero decir lo siguiente, que yo voy a corregir algo. Yo no soy ex dirigente sindical porque sigo trabajando todos los días con el mundo del trabajo, y esa es una cuestión que, claro, quizás no viene en la primera línea de los medios de comunicación, pero el trabajo sindical lo seguimos desarrollando todos los días en el campo del mundo del subcontrato, afincado en la ciudad de Los Andes. Dicho eso, claramente que ahí hay una hegemonía mayoritariamente los sectores de la élite que concuerdan y pactan cuestiones que uno no puede estar de acuerdo. Eso no quiere decir que no se siga batallando y que no los sectores que de alguna manera quieren ampliar la democracia sigan proponiendo los temas que finalmente sean de interés nuestro. Y en ese campo, eso es importante, no solamente una cuestión discursiva, porque yo puedo hablar un discurso muy elocuente, muy pasionario, pero si no tengo la espalda social, si no tengo la espalda política, si no soy capaz efectivamente de incidir en el proceso constituyente, tengo también el deber moral, a veces también de decir, bueno, las situaciones, mientras nosotros no seamos capaces de incidir, por eso es muy importante, ¿no? A veces invalida incluso nuestra opinión grandilocuente si no tenemos capacidad realmente de mover nuestra propia tropa para esa acción que significa, ¿cierto?, influir en los constituyentes. Y te pongo un ejemplo. Cuando el Parlamento se oponía al cuarto retiro, no fue la acción de las organizaciones la que finalmente avanzó, fue la propia decisión de la gente que presionó al Parlamento para votar a favor de sus intereses. Y en ese marco, por eso tenemos que observar con atención la discusión del proceso constituyente, por eso debemos sacarlo de los medios de comunicación hegemónicos, más bien para que esto también, y presionar a los medios de comunicación y que también la propia constituyente, a través de los debates, el intercambio sea televisado para que durante todo el tiempo, como una casa de cristal, para que también se active una sociedad, es decir, todo nuestro pueblo y nuestras distintas organizaciones, para presionar en el sentido de los temas que son gravitantes y que sean finalmente los temas centrales que a nosotros nos gustaría que fueran ejes fundamentales del nuevo Estado de Chile que se va a fundar o se va a constituir a partir de esta nueva Constitución. Pero si nosotros no activamos, si nosotros solamente nos quejamos, solamente interpelamos y no tenemos capacidad de incidir desde el activo social, obviamente serán las élites que impongan finalmente sus criterios y nuevamente nosotros vamos a quedar subordinados. Y por eso lo establezco también a nivel de lo que es el debate presidencial. Nosotros planteamos, ¿por qué vamos como esta candidatura?
porque no queremos ser subordinados, ¿cierto?, a las élites políticas empresariales. Alejandro, en estas temáticas que hoy día nos cruzan, te cedo la palabra ahí de Vía Conectado para profundizar en los temas que están ahí en la contingencia política de Chile de hoy. Para no darle tanta vuelta ahí al tema. Cristian, que lo más probable es que Nista te haya ofrecido el aparato político como para que tú te presentaras con ellos. ¿Es así o vas a juntar la firma y te vas a ir como independiente? A ver, yo creo que hay cierta franja de la izquierda que hace la política un mito o un murmuro o un rumor que no es serio. Y en política uno tiene que ser serio, responsable. La verdad que eso es una mentira. Una mentira. Primero decir que mi candidatura fue una invitación que hizo la Lista del Pueblo, candidatura que yo consulté a los espacios de representación o de responsabilidad que tengo, y esta fue refrendada en una asamblea de la Lista del Pueblo y fue 3 veces ratificada. Y con ello yo construí la propuesta de salir públicamente y teníamos que construir un relato que se construyó el domingo anterior de la semana pasada, y obviamente yo no puedo opinar sobre qué ocurrió al interior de la Lista del Pueblo, sobre una situación que los propios compañeros que me invitaron y compañeras, los propios compañeros que ratificaron una candidatura, finalmente salen con una primaria con candidatos que obviamente no habían pasado las credenciales por parte del coordinador político de la Lista del Pueblo para presentarse incluso en ese debate interno. Entonces yo no me puedo hacer responsable de aquello. Y yo en esa situación nos planteamos, ustedes saben que no había hablado a ningún medio de comunicación, nada. Porque también yo tengo una responsabilidad con trabajadores, con organizaciones, y también cuando uno asume esta responsabilidad de asumir una candidatura presidencial, yo lo he dicho, no es un juego de tronos, es en función de un interés, y en este interés para mí tiene que ver con una perspectiva de clase, popular y democrática. Y por tanto, ese comidillo un poquito, la verdad, morboso por parte de ciertos grupos, no es más que una fantasía de cabezas que obviamente no sé de dónde sacan esa información. Primero decirte que yo con el Partido Humanista efectivamente puedo tener una relación de diálogo y conversación, pero en este proceso, esta candidatura presidencial, ni he conversado ni he hablado con el Partido Humanista. Sí he hablado porque obviamente me reconozco en un espacio de militancia que es Victoria Popular, con Izquierda Libertaria, con Igualdad, es la fraternidad, pero cada uno está en sus propios procesos. La candidatura se ha mantenido y se ha desplegado a partir del propio esfuerzo y la convocatoria de distintos colectivos. Ahora, si eventualmente no logramos reunir los patrocinios, esta candidatura va a entregar un mensaje, y ese mensaje, ¿cierto?, va a ser con altruismo, pero sobre todo que interprete esta mayoría. Y yo digo, y les digo a ustedes, que dura presidencial en 5 días, o cualquier candidato en 5 días reúne 10.000 firmas. ¿Quién? En 5 días. No comprendo. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo creo que, entonces, por favor, o sea, si yo hubiese tenido un mes, bien, ¿me entiendes? Entonces, hay que ponerse también cuál es lo que se avanza hasta hoy día. Yo no sé cuánto avanzaremos hasta el lunes. Más de 10.000 patrocinio hasta ayer. Y en ese se mirar la densidad de la fuerza que uno está interpretando y obviamente las complejidades que tiene el propio sistema para poder operativizar también este sentido de patrocinio. Entonces, decir lo siguiente, si eventualmente yo no alcanzara esa situación, yo no voy a ser candidato ni al Parlamento, ni candidato presidencial de ningún partido aliado o amigo que tenga alguna amistad, aunque tenga
legalidad nacional, porque eso no fue a lo que se me invitó y por tanto nuestro proyecto seguirá avanzando con las mismas convicciones de siempre, pero que de alguna manera esta semana ha sido de puro alimentación, de puro aprendizaje, y eso se hace caminando con el pueblo, escuchando a los pueblos y también a las distintas vertientes y corrientes que se expresan socialmente y políticamente. Entonces, hasta hoy día yo me siento orgullosamente de lo avanzado. Veremos si el lunes se cumple o no la meta, y eso obviamente daremos cuenta el día martes cómo continuamos. Ahora hay que pensar en los candidatos o en un proyecto político mucho más amplio. Le cedo la palabra a líder en ese sentido. Bueno, la opinión que tengo yo de esta situación es que estamos quizá en la crisis más profunda que podría haber tenido la izquierda, podría llamarle izquierda radical, la izquierda popular, porque ya llamarlo extraparlamentario es meramente contingente. El tema básicamente tiene que ver con el problema que atañe a la izquierda. Y la izquierda no había tenido este problema porque no habíamos avanzado hasta un nivel de conciencia como el que tenemos hoy día. Podríamos decir que estamos frente a un proceso revolucionario, que en medio del proceso revolucionario una serie de actores hacen todo lo posible por confirmar el diagnóstico intuitivo que tenían las masas populares que espontáneamente se sumaron a las iniciales revueltas, de que existía una clase política como la que habla Gabriel Salazar, contra toda la literatura marxista. Gabriel Salazar siempre ha sostenido la posición de que, siguiendo la teoría de la ley de hierro de la oligarquía, que existiría efectivamente un grupo que se autonomizó de la población y que controla y reproduce la gestión de los conflictos políticos y sociales en el país, de manera un grupo que nosotros tenemos todo identificado, y que en los últimos 100 metros de esta maratón nos dimos cuenta de que ese grupo volvió a sacar unas cuantas cabezas, como una hidra a la cual se le habían cortado muchas cabezas, y sin embargo aparecieron otras cabezas de esa hidra, y queda bastante claro de que hay personas de la izquierda que lo que quieren es llevarnos a una derrota electoral, a confundirnos, a desmoralizarnos. La situación bochornosa en que ha quedado Cristian Cueva, yo sé que estamos peleando, que es lo que importa. Me parece bueno escuchar al candidato que esté diciendo sí, pero nosotros todavía estamos luchando por las firmas, pero de todas maneras nosotros somos testigos de que se lo dejó en una posición bastante desmejorada. Si es que había una candidatura popular, esta se tendría que haber anunciado inmediatamente. Naufragó la campaña de Jadwe, y si no antes quizá debería haberse hecho, de manera de poder organizarse y entre todo remar por una alternativa de izquierda, sobre todo enfrentándonos, como dije anteriormente, a candidatos que son de derecha. Los tres candidatos que en este minuto están quedando, sobre todo, que son los candidatos de la clase política, son candidatos de derecha. Y es probable que se sumen candidatos independientes de derecha, porque también están peleando por cupos independientes. Yo la opinión que tengo es que en esta posición lo que queda es unir la fuerza, sacarse de encima aquellos lastres que han quedado además bastante identificados, como dije, en estos últimos 100 metros, y nosotros tenemos que unir a esta fuerza de manera confederada para poder enfrentar el escenario que se viene. No se puede abandonar a los lobos, los convencionales constituyentes electos, porque existen convencionales constituyentes que son populares, existen convencionales constituyentes que son indígenas, y necesitan no conducción política, que es la manera natural en que lo dirían
los compañeros leninistas, sino que lo que hace falta es apoyo político, respaldo político, popular y callejero para esos convencionales, porque de lo contrario es liberarlo a la fiera. Y por lo mismo hace falta una confederación, y eso es lo que yo podría aportar como idea. Me parece que una idea que está en el aire, unir a todas estas fuerzas y asumirse en un principio minoritaria, unirse con los compañeros que están en la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos dando su pelea, unirse a todos los compañeros que han estado en una posición radical, antielectoralista y antisistémica, porque en general han sido rechazados por los distintos procesos electorales, incluyendo los últimos procesos electorales que hemos tenido y este mismo. Entonces, eso yo creo que es la tarea pendiente en este minuto, secarse las lágrimas rápidamente y recuperarse rápido, como decía el filósofo Séneca, aunque estemos en la crisis más profunda y en la situación más desfavorable, de todas maneras tenemos que salir a sembrar, porque de otra manera no vamos a sobrevivir. Eso es lo que señalaría. Alejandro. Sí, yo tengo una lectura con respecto al proceso que yo veo un proceso que es bastante de catarsis colectiva, que se podría determinar como proceso revolucionario, pero yo creo que es un proceso de catarsis en el cual yo creo que la izquierda da lectura, sobre todo la izquierda popular. Es un tiempo para poder avanzar en dos bandas que son realmente importantes. Lo principal es reconstituir el poder de movilización que tiene el pueblo, que se ha avanzado respecto de la misma institucionalidad. Hay sectores que están bastante liquidados, no tenemos un mismo nivel de legalización que Unidad Popular. Entonces, esos procesos no lo tomamos antes del 18 de octubre, tampoco lo hemos en este proceso que es de profunda crítica. Nosotros yo digo nosotros, la más popular, hemos abandonado hacer una catarsis, bajar vestiduras con respecto a lo que efectivamente no se hizo. Pero sí, yo creo que hay que hacer un análisis, disfrutar la institucionalidad y entrar a la burguesa. Yo creo que este es un momento donde la conciencia se ha ampliado y eso es totalmente favorable para los sectores de la movilización. Es donde se tiene que reencontrar la izquierda con el pueblo. La derrota era totalmente previsible. No sé, análisis con respecto, al menos análisis falistas, con que Jadwe le iba a ganar a Boric. Y eso también es contradictorio, porque donde el pueblo tiene que avanzar en juntarse con el pueblo, estábamos hablando de esta institucional. Yo, por colocar un ejemplo, así que, hablándolo más, yo todavía no va a ser el candidato efectivo al cual voy a apoyar. Y eso, yo creo que no es solamente en mi persona, él está pensando. Entiendo que ¿cómo se llama? Que el compañero avanzó bastante, tiene una larga trayectoria respecto a las luchas populares y puede ser fielmente un representante también. Por eso también aceptamos la invitación de venir a participar y conversar con él.
pero que lo ha demostrado hasta el momento. Pero esto se trata de poder movilizar y de poder juntar gente que en estricto rigor hace bastante no participa en la democracia institucional. Y la democracia institucional entre el Estado, en parte del gobierno, no se acerca a las organizaciones territoriales populares, no se acerca a las organizaciones territoriales de clase, no se acerca a las organizaciones territoriales, porque hay algo que efectivamente no está haciendo bien. Y yo creo que ese análisis de lo que no estamos haciendo bien es lo que nos va a abrir la siguiente puerta para en 2 o 3 años, después de disputar la constitucional, efectivamente construir con el pueblo que queremos. Entonces, yo que salir, concuerdo aquí con algunas palabras que concuerdo que hay que tratar de salir rápido de cómo se llama, en el lado institucional, un golpe totalmente previsible, y que cómo se llama, y que se sabía y que se sabe en estricto rigor que iba a ser. Una de las disputas que hay hoy actualmente es qué es lo que se cubre, los avances o los avances reales que tiene la Asamblea Constitucional, o la comidilla entre la Marinovich y Atria con respecto a qué es lo que se gritan o se dicen dentro de la misma asamblea en el hemiciclo. Entonces, yo quiero perder el foco. Aquí lo principal hoy es este cambio de conciencia a partir del alzamiento del 18 de octubre o el proceso de catarsis que ha tenido el pueblo, de decir, oye, ¿sabes que yo quiero sacudirme este modelo? Es una impresionante que no hemos tenido en los últimos años, para la gente que viene avanzando en movilización, en cambio de conciencia, de poder acumular una fuerza que nos permita en 2 años más o en 4 años más disputar efectivamente el cambio del modelo a través de la disputa del Estado. Y la disputa del Estado en todas, y esa cuestión, claro, no solamente ganando una elección, sino que también en cada población, en cada organización social, en cada streaming como este, que yo creo que los momentos que se pueden abrir más puertas para que la gente, como gente tan de rojo y negro, sino que gente que está dispuesta a cambiar este mundo, que es como lo ideal. Sí, ahora dentro de toda esta situación, yo creo que es importante la construcción de ese camino. Un gobierno previsional es la salida, y nosotros creemos que es así. Por eso es que es muy importante que un gobierno de estas condiciones no tenga más de 2 años para poder dar el paso a ese cambio. Cristian, sabemos que estás contra el tiempo. Queremos que te puedas expresar en estos últimos minutos para después nosotros cerrar con Ariel y con Alejandro y conversar. Pero hay una pregunta clave que te quiero hacer y que me la han transmitido no solamente dentro del colectivo al cual yo participo, sino de lo que uno recibe. Tu candidatura es mucho más que una candidatura, llamémoslo hoy día testimonial, sino que va hacia un proyecto real, político, hacia adelante, o simplemente es algo más de lo mismo. Primero, que participo en un podcast que se llama El Rojerío, y la próxima vamos a hablar sobre el testimonio, porque en nuestro país pareciera que lo testimonial es como una cuestión que es como agresivo, eso del testimonial. ¿Qué es lo que es lo testimonial? Yo creo que uno tiene que hacer también en política, ser audaz, o queda subordinado a los de siempre. Si en el sindicalismo yo, por ejemplo, me quedo solamente en la negociación reglada, estoy jodido, pues, porque no tengo ni una posibilidad de avanzar. Entonces, en política también uno tiene que ser osado para seguir avanzando. Por tanto, en la reflexión que uno va construyendo y que sin duda es colectiva también, nosotros estamos haciendo un camino de una huella que ya otros y otras han construido.
también es arrogante pensar que nosotros somos los llamados y únicos a conducir un proceso. Por tanto, habrá que hacer la reflexión cómo continuamos en la construcción de una izquierda popular, transformadora, amplia, en el sentido que tiene que convocar también las nuevas experiencias. Aquí hay una compañera, Nadia, que plantea, ¿cierto?, cómo el rico debate, los que se realizaron en nuestro país, en el marco de la revuelta del 18 de octubre. Sin duda nuestro país sigue un proceso de cambio y transformación, que este ciclo no va a terminar con una presidencial. Y por eso también uno se plantea un gobierno de transición, porque requiere también dotar de densidad política aquello. Y yo aquí llamo que si efectivamente queremos construir un proyecto popular, que efectivamente trabajadora residual y resida también en los cambios que hay en el mundo del trabajo, y que las izquierdas miran de lejos, algunas con desdén, otras con desprecio. Entonces, en ese sentido, en el camino que por lo menos me ha tocado asumir esta responsabilidad en 7 días y en 5 días de recolección de firmas, de patrocinio, que llevamos más de 10.000, decir, yo llamarle a ustedes, pues, a los que nos están escuchando a través de la radio, a través de este espacio de Radio Liberación, a que patrocinen, pues. Patrocinen, y es simple, 2 minutos se demoran en el server con clave única, donde no lo compromete ningún partido y solamente están patrocinando a un hijo de la clase trabajadora que se ha comprometido socialmente y ha sido coherente entre el decir y el hacer en la vida, en su trayecto, un trayecto que nace en la zona del carbón y que obviamente me ha tocado y la responsabilidad de asumir tareas políticas, pero sin duda siempre pensé caminando con el mundo del trabajo, con la clase trabajadora, también con los movimientos sociales. Y esto se construye entre todos. Y esto se construye sin arrogancia, sin prepotencia, sin desdén, sin flojera, con convicción. Y eso por lo menos lo que yo estoy invitando y estamos invitando, y esto también lo he caminado. Mira, imagínate, compañero, yo voy a terminar ya. Yo he estado en 5 días, en 6 días, hoy día terminamos, en Calama, Tocopilla, Antofagasta, Copiapó, Freirina, Huasco, Vallenar, Punta de Choro, en Petorca, Valparaíso, pasamos al Biobío, Concepción, Coronel, Lota, y hoy día acá en Calbuco y Archipiélago de Chiloé. ¿Por qué lo hacemos? No hemos ido, hemos solo medio visión abierta que está en la red. No hemos ido a ningún medio más, porque no tenemos que andar corriendo a través de lo que los medios nos quieren pautear para el show, para la farándula, porque sería fácil hablar sobre el proceso que me tocó vivir en la situación de la lista del pueblo, pero ¿de qué sirve eso? Para el comidillo de los medios hegemónicos. Y lo que hemos hecho es hacer la pega, es trabajar. Entonces yo me voy despidiendo y los invito de verdad, con generosidad, pensando en nuestra clase, pensando en los cambios que hay que hacer, pero sobre todo en lo que hay que construir. Así que lo invito a patrocinar y también agradezco otro espacio más, y la verdad que la señal está un poquito cuidada, pero para que vean que en esta región la verdad ni el derecho a internet tienen, porque estamos recién en Curaco de Vélez con la mesa social, y el gobierno central en uno de los gobiernos pasados les mandó cientos de computadores, pero a las islas que llegaban los computadores no hay electricidad, no hay internet, para que vean cómo opera el Estado y las políticas públicas cuando no son concordadas con las comunidades. Esa es violencia todos los días, y la izquierda lo que tenemos que aprender a escuchar más, a trabajar más y ser muy amplio, y sobre todo que eso vaya de la mano de los pueblos y no solamente de nuestras teorías, sino de una práctica social permanente. Para ir redondeando, Ariel, Alejandro, tú, Ariel, planteaste algo que es cierto que se ha discutido, de cómo que viene después. Estamos enfrentados a esta derecha
Y extrañamente vamos a tener 3 candidatos que son de C o que vienen del mundo de C. Es extraño esto. Entonces, la pregunta, Ariel, mientras Alejandro hace un cambio ahí que está llamando por teléfono, eh, ¿cómo nos vamos a enfrentar, ya para ir redondeando, a estos grandes desafíos? Bueno, la situación objetiva, salvo que ocurra, aparezca, digamos, un conejo de adentro de un sombrero, es que nos enfrentemos a esta próxima elección presidencial sin un candidato de izquierda y sin un candidato de mal menor, sin una opción por defecto que pudiéramos abrigar para decir que vamos a perder menos en esta situación. Y esa situación es bueno aquilatarla para que entendamos de que estamos, al menos en este tramo, unidos tanto los sectores abstencionistas radicales como los sectores electoralistas de la izquierda, es decir, todos los sectores de la izquierda y además los sectores populares, estamos en la misma vereda, incluyendo en esa vereda a los mismos adherentes de Jadwe, que no son pocos. Esa situación es importante tenerla presente de manera de realizar política, una política que no sea solamente agitación y proselitismo, sino que estoy hablando del mismo modo en que corren algunos compañeros cuando en los meses previos o las semanas previas a una elección presidencial, esa misma energía se necesita hoy día para consolidar políticamente y tener al menos una orgánica que se haga cargo de este proceso. Alejandro nos decía que no estábamos frente a una revolución. Bueno, yo, digamos, podría decir que estoy de acuerdo con él, pero explicaría por qué razón estaría de acuerdo en esa afirmación. Para que exista una revolución, tiene que haber una organización política revolucionaria, que es justamente lo que no tenemos hoy día. Es decir, en este momento, la única razón por la cual no estamos en una revolución es porque no tenemos una organización política. Y esa organización política es una organización que bueno, se trataron de extender la agonía de organizaciones que venían del pasado, incluyo eso a muchas organizaciones de los movimientos sociales. Yo creo que el caso de Unidad Social fue el caso más elocuente de un intento de mantener ciertos zombies de la movilización social funcionando en esta revolución, sin entender que lo que había que hacer era sentarse a hacer todo de nuevo. La pandemia ha generado toda serie de estragos, y uno de los estragos para el mundo de la izquierda fundamentales es que ha permitido precisamente esa organización social. Lo que hemos visto en la lista del pueblo ha sido un remedio de organización social y es lo que pudieron improvisar algunos con las difíciles circunstancias que tocaron y claro, lo que sale a la luz y digamos la gran cloaca que se ha abierto sobre la lista del pueblo en estos últimos días ha sido precisamente por la existencia de zombies, o podríamos decir incluso, para ocupar la cinematografía que está bastante presente en nuestras cabezas, de ciertos aliens, así, Alien, el octavo pasajero, que se afirmaron de esta nave espacial y que se incubaron y nosotros pensábamos que estaban absolutamente derrotados y estaban ahí. Estaban a nuestra vista y paciencia, a nuestra vista y presencia, estaban ahí inclusive llamándonos compañeros. Entonces, ya no se puede seguir eludiendo eso. Vamos a tener que tomar una decisión, todas las organizaciones, o bien, si es que la pandemia nos ceja, lo que vamos a tener que aceptar es que estas son las reglas del juego, estas son las formas de organizarse y vamos a tener que organizarnos a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones que existen,
y hay que reconstruir a la izquierda y hay que construir esa organización popular que nosotros no tenemos desde el tiempo de la Unidad Popular. Estoy hablando de una organización en la cual estemos todos y que no sea simplemente una plataforma electoral, no sea solamente una ave de miel para que lleguen las moscas o las chaquetas amarillas de las pymes electorales a ver si pueden sacar un poquito de esa miel que se está acopiando. Estoy hablando de una organización popular que no tenemos y que hay que construir. Y esa es la tarea ineludible que se viene ahora, y aprovechando que los demás van a estar ocupados en contiendas electorales, yo creo que hay que hacer de esa debilidad nuestra mayor fortaleza, que ocupar el tiempo libre que vamos a tener, de que no vamos a tener que estar agitando algún candidato, no vamos a tener que andar haciendo hashtag ni pegando carteles. Es el momento de construir esa izquierda y organizar al pueblo. Y esa es la manera de dar la batalla y dar la guerra, finalmente, por la emancipación del pueblo, de los pueblos de Chile. Alejandro, bueno, vamos a ir redondeando esta temática. Obviamente estamos ante un desafío tan grande y una dispersión. Y quiero enfatizar algo. Dentro de la lista del pueblo, nosotros como colectivo de Radio TV Liberación nos mantuvimos en un estatus de no opinar porque hay compañeros valiosos y muy valiosos. Pero lamentablemente el espectáculo que se ha dado, a quien ha beneficiado no ha sido el pueblo, sino la derecha. Ahora lo que cabe es preguntarse si al interior de la lista del pueblo o de las organizaciones hay ciertos sectores que han querido que esto suceda para desmovilizar al pueblo. Te dejo estos minutos para estas reflexiones y tus comentarios, porque aquí tenemos tres visiones distintas, pero que tienen un mismo objetivo. Sí. Yo creo que la diversidad y ese discurso con respecto al tema que la diversidad nos hace más ricos y todo eso, yo lo encuentro bastante aceptable, pero pasan temas como los que ahora a la lista del pueblo, por la cual yo la bastante, cualquier organización que se levante como tal, desde la calle, desde las distintas experiencias, incluye en estricto rigor una derrota para los que pensamos que sí, efectivamente, este país, sobre todo desde la política, en realidad. A reflexionar con respecto a que todas las acciones que nosotros tenemos, por más pequeñas que sean, también influyen. Y por eso es lamentable lo que pasó con Cristian Cueva, y también lo que pasa actualmente con la lista del pueblo, que también fue un proceso que pasó al Frente Amplio, y que también pasaron muchas organizaciones. O sea, en realidad aquí no hay ninguna organización. Cuando empezamos a hablar de hace 5 o 7 años atrás acerca del proceso de la crisis, y que cómo se estaban cayendo distintos actores en esta crisis, yo creo que en ningún momento nadie pudo dimensionar hasta cuán profundo era la crisis. Yo creo que estamos en el proceso casi final de la crisis, nos quedan un par de años más todavía para que esto se siga cayendo. Yo creo que hay muchas cosas que se van a caer, y es bueno que en medios de comunicación, como todos los que están y la gran diversidad, cuestionen este proceso de crisis, y lo cuestionemos profundamente, si es necesario que se caigan los medios de comunicación inclusive. Y para esa cuestión voy a ser así como bien drástico con respecto a eso. Yo creo que inclusive nosotros como medio de comunicación tenemos que reflexionar profundamente cómo estamos llevando el discurso a la gente, si es que efectivamente estamos causando el efecto que queremos en la gente, que es abrir conciencia en realidad. Porque tenemos un solo mundo, tenemos un país, o tenemos muchas naciones y tenemos muchos pueblos que conviven en este país, y el país se nos está cayendo a pedazos. Entonces en algún momento vamos a tener que reconstruir este país, vamos a tener que reconstruir las lógicas que habíamos armado en el último tiempo, pero también las lógicas que habíamos cuestionado profundamente, para poder levantar otro Chile o otro país, sea cual se llame.
Y en ese sentido, nosotros como comunicadores, que estamos de repente así como en pantalla o que estamos armando temas de comunicación, tenemos una responsabilidad, no sé si mayor, pero sí una responsabilidad como instantánea. En el hoy tenemos que tratar de cuestionar cómo estamos llegando con el discurso a la gente. Y tenemos que generar ese otro Chile. Tenemos que mostrar ese otro Chile que nosotros estamos súper claros que el Chile que muestro es parte del Chile que van a hacer. Tenemos que tratar de mostrar todos los Chiles que están haciendo. Por eso agradezco la oportunidad que nos da también a nosotros como Vía Conectado, Radio TV Liberación. Agradezco la oportunidad también de poder compartir con ustedes las visiones que tengo yo en lo personal. Quizás no son las mismas visiones que tiene el medio. Nosotros somos un medio bastante plural. No tenemos mucha así como instantaneidad con respecto a referirnos a algunos temas, que nos gustaría lógicamente poder llegar a todos los sectores del ámbito nacional, pero muy contento de la oportunidad. Espero de que estas conversaciones se vuelvan a repetir y estamos abiertos para seguir construyendo este tipo de debate, sea en este espacio, en el de nosotros, o en donde sea. Antes de darle la última minuto a cada uno de ustedes, compañeros, una pequeña reflexión. Hoy día, como comunicador popular, tenemos una responsabilidad que va más allá del me gusta, el quién tiene más rating, quién tiene más like, el que tiene más... Porque lo vemos en Twitter y lamentablemente nosotros llevamos muchos años en esto y vemos que los grandes CEOs nos tienen tan alejados de esta necesaria, porque tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad pasa por sobre nuestras propias visiones políticas. Nosotros tenemos una línea definida, histórica, que no vamos a cambiar, pero somos abiertos a unirnos porque hoy día tenemos un enemigo poderoso que se siente ganador y que está avasallando al pueblo. Porque no es menor que la derecha tenga la posibilidad de volver a ser gobierno. Y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir todos. Y aquí, la lista del pueblo se farreó una gran oportunidad, con mercenarios, con cámaras que llegaron a la tercera semana de octubre y se posicionaron, hicieron grandes negocios. Nosotros hemos estado silentes, pero no vamos a seguir silentes. Que lo sepan muy bien, porque no vamos a permitir que se siga lucrando y mintiendo al pueblo. Nadie tiene el derecho a arrogarse la representatividad del pueblo, y menos defraudarlo y pasar lo que pasó. Podemos tener discrepancias con Cristian, y las tenemos, pero eso no se hace, en política no se hace, y entre compañeros menos, porque no se juega con el pueblo. Ariel y Alejandro, los últimos minutos para cerrar. Ariel. Bueno, un abrazo fraterno a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar en este panel. Las disculpas por haber demorado en el ingreso, fue simplemente por no conocer la plataforma. Entré casi 3 o 4 veces hasta que pude dar con los controles adecuados, y solamente eso. Creo que el mensaje ya está entregado. Lo que necesitamos es ajustar las cuentas rápido con este asunto, que además parece que está bastante claro. No es un asunto que vaya a quedar para la discusión académica, para que hayan tipo haciendo su tesis de grado en la Universidad Espige sobre qué es lo que ocurrió en este momento. Nosotros tenemos muy claro de que hubo una farra, y esa farra son responsables personas con nombre y apellido. Mientras antes seamos capaces de sincerar esa discusión, transparentarla para que no quede ningún asomo de duda, antes vamos a poder seguir caminando. Señalo además junto con esto de que existe una amenaza real, y el análisis que nosotros podamos realizar siempre tiene que ser prospectivo, porque de lo contrario no sirve estar hablando de lo que ocurrió. Importa saber qué
es lo que podría ocurrir para poder posicionarnos, para poder situarnos, para poder responder también rápidamente frente a eso. Una de las posibilidades ciertas, aparte de no tener candidato de izquierda, es que si es que algún candidato de los que están juntando firmas entra, sean candidatos que sean aún peores que los tres que están ahí. Y no solamente hablo de los candidatos de derecha, de los cuales hay, tengo entendido, hay como 6 o 7 candidatos de derecha juntando firmas en este minuto, sino que también estoy hablando de la posibilidad de que lo haga Ancalao, que fuera de no ser un candidato de izquierda y además de existir una serie de problemas en la biografía de Diego Ancalao, además lo haría acompañando precisamente este tablón apolillado que es la lista del pueblo en este minuto. Entonces, el Ancalao tiene en este minuto posibilidad de juntar las firmas y creo que eso va a poner una complejidad adicional si es que lo consigue. Y desde ya hay que pensar en eso. Eso, un abrazo fraterno a todos los que radio escucha de Radio Liberación, Miguel Enrique, y muchas gracias por la invitación. Perfecto. Alejandro, cierra. Te dejo para que cierre. Bueno, agradecer lógicamente a los compañeros y compañeras que nos acompañaron durante este programa. Estuvo bastante potente, estuvo bastante bueno. Es bueno escuchar a una de las figuras que está hoy tratando de disputar el sillón presidencial, más allá de la complejidad de lo que significó llegar a esta instancia. En lo personal, igual agradezco lógicamente la oportunidad. Hay que tener en estos momentos harta frialdad. Hay que tener en estos momentos que se están definiendo grandes cosas, harto amor, como lo principal, harta conciencia, porque lo que viene es complejo y nos necesitamos los unos y los otros. No vamos a llegar solos a ningún lado y después del 18 estamos súper claros de que este individualismo que nos había metido el sistema no es así, nos necesitamos. Así que hay que mantener la conexión, como decimos en Vida Conectado, hay que estar ahí siempre tratando de conectarnos aún más y mejor, para no perdernos de vista. Así que agradecer nomás el espacio, compañeros, y las compañeras que estuvieron comentando también en el live, y espero que se pueda repetir la oportunidad. Peuca ya, Marichihuevo. Marichihuevo, compañero.